Informativo Mega. Periodismo investigativo. Nueva arremetida contra el presidente Gustavo Petro. Afirman, está lejos de ser un faro moral. El mandatario se encuentra en el ojo del huracán luego de que, en recientes declaraciones, defendiera el legado de la familia Castro en Cuba. Continúa la polémica luego de que el presidente de la República, Gustavo Petro, cuestionó la inclusión de Cuba en la lista de países que apoyan el terrorismo. El mandatario, reconocido por defender ideológicamente a los gobiernos de tendencia socialista o comunista, hizo alusión al legado de la familia Castro en dicha nación, justificando algunas de las acciones que han llevado a cabo desde que asumieron el poder. La oposición del máximo líder del pacto histórico se dio a conocer en medio de un cruce de palabras que mantuvo con el expresidente Iván Duque a través de las redes sociales. Petro arremetió contra el exmandatario, acusándolo de bombardear niños, mientras que los Castro cuidaron de ellos, brindándoles comida, salud y educación, según Petro. Además, el jefe de Estado hizo referencia a los falsos positivos que se produjeron en el país durante el mandato de Álvaro Uribe, líder natural del Partido Centro Democrático, donde milita Iván Duque. Afirmó Petro, quizás sea peor la dictadura del que cree que es bendito el matar 6.402 jóvenes pensando que así termina el comunismo, que aquella de los Castro. Tras el enfrentamiento entre quienes se midieron en las elecciones presidenciales del 2018, las reacciones en contra del hoy mandatario no se hicieron esperar, y una de ellas vino precisamente desde uno de los integrantes del gabinete del exdirigente Duque. Se trata del exministro del Interior, Diego Palacios, que se ha manifestado en múltiples ocasiones en contra de las políticas del también exalcalde de Bogotá. A través de sus redes sociales, el exfuncionario criticó el régimen de la familia Castro en Cuba, país en donde indicó los niños se mueren de hambre, además de que permanecen condenados a la pobreza o a la muerte. Incluso, Palacios se arremetió contra el presidente Petro, recordándole su paso por el grupo subversivo M-19, estructura de la que señaló sus integrantes de haber violado la ley. Afirma, un régimen en donde los niños mueren de hambre y huyen desesperados poniendo su vida en riesgo, no los protege, los condena a la pobreza o a la muerte. El gran problema de nuestro país es que quienes asesinaron, secuestraron y dieron el mal ejemplo de tomar las armas como forma de vida, quienes violaron la ley a sus anchas como pretexto de su causa, ahora quieren dar cátedra moral, indicó el exministro del Interior, Daniel Palacios. En un tono más álgido, el exministro tildó de descarado al presidente Petro, haciendo énfasis en que Palacios hace parte del grupo de personas que nunca ha considerado la violencia como una opción. Además, el exfuncionario le manifestó al mandatario que a pesar de ser el jefe de Estado, está lejos de ser un faro moral. Afirma, descarados, ahora salimos a deberles quienes nunca hemos considerado la violencia como una opción, quienes hemos vivido en la democracia y respetando las instituciones siempre, no solo cuando nos convino. Usted puede ser el presidente, pero lejos está de ser un faro moral, señaló el exministro del Interior, Daniel Palacios. Alejandro Gaviria también se pronunció. El ex candidato presidencial Alejandro Gaviria, que también salió del gabinete de Gustavo Petro, a pocos meses de haber sido designado como ministro de Educación, no fue ajeno a las declaraciones del mandatario. El también ex jefe de la cartera de Salud en el gobierno de Santos criticó como grave y preocupante las palabras del máximo líder del pacto histórico, abriendo incluso la posibilidad de que el dirigente está protagonizando delirios totalitarios. Afirma, debilidades totalitarias, devaneos totalitarios, delirios totalitarios, sea lo que sea grave la cosa, muy preocupante, sentenció. Por otro lado, continúa la pelea entre Gustavo Petro e Iván Duque por caso Cuba. Hubo nuevo cruce de mensajes y otros políticos se sumaron. La tensión entre el exmandatario y el actual jefe de Estado empezó cuando Petro criticó que se incluyera Cuba en la lista de países que ayudan al terrorismo. La pelea entre Gustavo Petro y Iván Duque tiene un nuevo capítulo, después de que el exmandatario criticara de forma indirecta una publicación del jefe de Estado en el que cuestionaba la inclusión de Cuba en la lista de países que apoyan el terrorismo, afirmando que idolatraba la dictadura en ese país. Petro respondió en las últimas horas con fuertes acusaciones hacia el exmandatario. El tono de la pelea creció cuando Petro usó palabras poco formales para referirse a los pensamientos del exmandatario sobre el caso en Cuba. Afirma, me importa los que se creen demócratas, con la sangre de niños colombianos y cubanos en sus manos, concluyó.
Como era de esperarse, Duque no se quedó atrás en el rifirrafe y publicó por la red social X un largo mensaje defendiendo su postura, además de aclarar que no era responsable de ningún asesinato de menores. Afirma: nunca en mi vida he empuñado un arma para matar a nadie por razones políticas, nunca he hecho parte de grupos terroristas, ni he justificado crímenes como los de José Raquel Mercado, la masacre de Tacuello, la toma del Palacio de Justicia o la violación y muerte de Gloria Lara, señaló el exmandatario. Duque también usó la red social para criticar el comunismo que ha defendido el presidente Petro. Según el ex jefe de Estado, este sistema político no contribuye al fortalecimiento de las instituciones y opaca por completo la iniciativa privada, además de cohibir las libertades de la ciudadanía. Incluso tildó de voces embriagadas y alucinadas a quienes comparten los pensamientos del presidente de la República. En defensa del exmandatario, el director del Movimiento Salvación Nacional y ex candidato presidencial Enrique Gómez no guardó sus comentarios enfurecidos contra Gustavo Petro, tildándolo de mitómano y defensor de genocidas. Afirma: ya sabemos que usted es un mitómano compulsivo y se desvive por la defensa de genocidas. Los Castro y el régimen cubano son responsables recientes, entre otros, de miles de niños, hijos de profesionales, que son separados forzosamente de sus padres y madres durante 8 años. Esto se ejecuta para castigar a sus progenitores por no continuar un contrato de trabajo civil en el extranjero. También tras completar el trabajo, al no regresar de inmediato a Cuba. Así se les aplica la ley de los 8 años, decretando que son desertores y traidores a la patria, señaló el político colombiano. Por otro lado, Petro propondrá el levantamiento de sanciones económicas a Venezuela para frenar migración hacia Colombia y Estados Unidos. Dicha iniciativa será expuesta en su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, donde también expuso alarmantes proyectos sobre el flujo de caminantes sobre el Darién. Afirma: dicen quienes estudian estos fenómenos que perfectamente se pueden volver 6.000 los migrantes que pasaron por el Darién. Cuando uno habla en estos términos, está hablando de que por ahí puede cruzar 1 millón de personas a la fecha, y mal contados porque no tenemos cómo saberlo con certeza, sostuvo el presidente Gustavo Petro en su segundo día de visita en Estados Unidos, previo a su discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Desde Queens, y durante un breve encuentro con la comunidad colombiana residente en Nueva York, el mandatario habló sobre la crisis humanitaria que se vive en el Darién por cuenta de la migración, en su gran mayoría de población venezolana, que busca llegar hacia el país norteamericano. Al respecto, indicó que una de las recomendaciones del gobierno estadounidense es tapar el tapón, con medidas que incluyen, según lo dicho por Petro, la construcción de un muro para impedir el flujo de migrantes por esta zona, y dijo que Colombia no había vivido una situación similar que, según su estimado, podría alcanzar los 3 millones de migrantes en ese paso. Bajo este panorama, dijo que esas alternativas podrían generar un aumento del flujo migratorio hacia Colombia, impidiendo que varios de los caminantes que quieran llegar al país norteamericano no puedan debido a las políticas restrictivas. También insistió en que esta selva es uno de los principales puntos de conexión entre Colombia y Centroamérica para quienes emigran hacia el norte del continente. En su tercer punto, y sobre el cual ahondará en su discurso ante las Naciones Unidas, será una propuesta de Estados Unidos para levantar las sanciones económicas a países como Venezuela, cuyo régimen ha costado duros bloqueos por parte de las administraciones de Donald Trump y Joe Biden. Afirma: la migración no va a cesar si no hay prosperidad allá. Ese es el tema fundamental. Si allá lo que hay es pobreza, si allá empiezan a perderse las aguas por la crisis climática, si adicionalmente se bloquean sociedades enteras, lo que van a llegar aquí son millones de personas, concluyó Petro. Mientras tanto, el Consejo Nacional Electoral tiene en sus manos elecciones en Bogotá. Candidaturas que puntean tienen demandas de revocatoria. El organismo investiga si hay mérito para tumbar las aspiraciones de Carlos Fernando Galán, Gustavo Bolívar y Juan Daniel Oviedo, quienes son los que lideran la intención de voto de cara a los comicios del domingo 29 de octubre. Aunque el periodo para que se hicieran modificaciones a las candidaturas a las alcaldías, gobernaciones, asambleas, consejos y juntas administrativas locales ya expiró, pues se cumplió el 8 de septiembre del 2023, hay algunas aspiraciones que podrían tener problemas con miras a la contienda electoral del 29 de octubre y podrían venirse abajo. En Bogotá, el Consejo Nacional Electoral tiene bajo lupa a 3 políticos
que puntean en las diferentes encuestas para convertirse en el sucesor de Claudio López y llevar las riendas de la capital de la República en el periodo 2024-2027, una era de retos ante la construcción de la primera línea del metro, el avance en el proyecto Regiotram y la ampliación del sistema masivo Transmilenio, entre otras obras.